gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano y como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme comentarle que mañana, 30 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Es un padecimiento caracterizado por la alternancia de episodios maníacos y depresivos que afecta a aproximadamente el 3% de la población en todo el mundo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, y aunque es controlable, requiere medicación y tratamiento terapéutico por varios años que permite a las personas ser funcionales, sentirse felices en su entorno y convivir de manera adecuada. Y esto es un poco tardío, pero el diagnóstico suele darse entre los 15 y 25 años de edad, aunque mucha gente nunca tiene un diagnóstico oportuno. Y quiero darle la bienvenida al doctor Edilberto Peña de León. Él es neuropsiquiatra, director de CISNE México. ¿Cómo estás, querido Edilberto? Hola Ethel, muy bien. Aquí a la orden para el 30 de marzo, que ya platicabas de lo que se conmemora. Así es. Es que mañana voy a tener, pues no voy a poder estar aquí en presencia, ya que voy a tener el honor de recibir un premio que ya les contaré pasado mañana, y por eso quisimos hablar de este tema tan importante, para no dejarlo pasar, querido Edilberto, que es el trastorno bipolar. La gente piensa que es parte normal de un carácter de una persona, hay gente que no tiene un diagnóstico y obviamente ya con un diagnóstico hay formas de controlarlo. Sí, es un trastorno del afecto que tiene una fuente en el cerebro, es un trastorno neuronal. Y hay que ser muy claros, es la alternancia que no tiene que ser consecutiva, puede ser a lo largo de la vida, Ujú. de episodios largos de depresión, más de 2 semanas a más de 6 meses, de episodios con estas características depresivas que ahorita diremos, y la contraparte, que son las características maníacas o hipomaníacas, que es el otro lado de la moneda de la tristeza, de la depresión, por largos periodos de tiempo. Con esto dejamos de lado a todas esas personas que están fluctuando su forma de ser en el transcurso del día y mal llamamos que son portadores de trastorno bipolar. Seguramente esos son temas que tienen que ver con características de personalidad, rasgos de carácter, pero no con trastorno bipolar. El trastorno bipolar sí son el yo tener episodios depresivos largos, estados mucho tiempo que pueden ser normales, estables, que se llama eutimia, y episodios maníacos o hipomaníacos. Ok, aquí qué bueno que lo mencionas, porque sí hasta se usa de forma hasta para ofender, ¿no? Es que, o sea, eres bipolar, ¿no? Porque cambiamos de un estado a otro, o sea, de repente estamos tristes o de repente cambiamos de humores, si lo puedo llamar así. Entonces, la diferencia de un trastorno bipolar como enfermedad es largos periodos de cada, o sea, como dices, no tiene que ser manía, depresión, sino manía, tal vez puedo estar funcionando y después depresión o puedo regresar otra vez a manía, pero por largos periodos. ¿A qué te refieres con largos periodos, querido Edilberto? Más de 6 meses. Ahora en las clasificaciones nos han colocado que tienen que durar más de 2 semanas como el tiempo mínimo, y estamos hablando de más de 6 meses en depresión o más de 6 meses en manía. Y hay que decir que ahora tenemos la obligación de ponerle algunos apellidos. A ver. Un primer apellido es el tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 hace, los dos hacen estados depresivos, pero el tipo 1 se combinan con manías. La manía es este acelere, euforia, energía, grandes planes, y que incluso llegan a despegarse de la realidad y poner en peligro a los demás y ellos mismos. Ese es un cuadro maníaco y eso lo clasifica como bipolar tipo 1. Ujú. Y el bipolar tipo 2 es el que hace depresiones y cuadros de hipomanía, donde puedo dejar de dormir, hago muchas tareas, hago mucho trabajo. Si estoy en la escuela, hago mucho trabajo. Si ya estoy en una oficina, sí tengo estos planes, pero sigo todavía con los pies centrados en la realidad, sin presencia de ideas delirantes de grandeza y de que soy alguien que puede lograr cosas que nadie más puede lograr, que eso es característico de los cuadros de manía, y eso caracteriza un bipolar tipo 2, depresiones e hipomanías. Y el segundo apellido que todavía le tienes que poner es la predominancia, Ujú. porque las personas pueden hacer predominantemente cuadros hipomaníacos, maníacos,
o depresivos. Entonces, un buen diagnóstico ya con las guías actuales es si yo estoy en el espectro del trastorno bipolar con un subtipo 1 o 2 y mi predominancia depresiva o maníaca. A ver, es que con lo que me estás diciendo, Edilberto Peña de León, es complicado también hacer un diagnóstico, porque puede ser o sea, tener episodios de manía donde sí tienes unas ideas fuera de la realidad, podría decirse. O Sí, sea, sí, de yo 100%. voy a, no sé, dame un ejemplo, o sea, voy a ser millonario porque en 2 meses, cosas así, o cómo es más o Yo, menos lo que se caracteriza en estas cosas tal vez con poca realidad, a yo diferencia, acabo de descubrir el gran negocio del mundo y me di cuenta que Airbnb tiene un problema en su generación y en su ujú, algoritmo. Yo lo acabo de descubrir y entonces a partir de ahora yo voy a buscar a que me financie Carlos Slim, ya que me ya, financie Bill Gates. sí. Ya tengo juntas con ellos. La idea les va a parecer increíble porque voy a ser el nuevo revolucionador del mundo. Ya Bezos ya no va a ir a la luna, ahora voy a ir yo. Y entonces vamos a crear este negocio y en 2 meses van a ver todo esto establecido. Ay, o sea, eso sí, sí está. Pero, ¿qué pasa cuando tienes grandes sueños y dices, lo voy a lograr, pero no te despegas de la realidad? Eso podríamos decir que es un trastorno bipolar tipo 2, pero que sí va de manía hacia depresión. En el tipo 2 tienes hipomanías. Le De bajas tantito. repente, sí, sin despegarte de la realidad, Ok, yo puedo detectar que a lo mejor en esta idea de una manera de sí. tener rentas de casas, me doy cuenta que sí, efectivamente se equivocaron en algún detalle que le puede generar a los clientes una mejor satisfacción y una mejor experiencia al cliente. Y entonces yo me pongo a trabajar, pero me pongo exhaustivamente a trabajar, hago todo mi trabajo en el día y Mm, en las noches me pongo a trabajar en mi proyecto y me ya. paso 3 o 4 noches sin dormir Y y después, no tengo contacto directo con Bill Gates, ni pero resulta ser que hay un fondo de inversión y que, entonces tengo que presentar el business plan que otras y personas me tardan apuro. 6 meses en hacer y yo lo acabo en 2 semanas. Ya, querido Edilberto Peña, me tengo que ir. Estoy platicando con el doctor Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, director de CISNE México, acerca del trastorno bipolar, que sí está complicado, Edilberto, o sea, el poder hacer un diagnóstico porque tú lo dijiste, es un espectro también del trastorno bipolar y puede darse con diferentes pues, magnitudes, si lo puedo llamar así. Hay el Uh, tipo 1 que es despegarse de la realidad, o sea, mañana yo tengo comida con Bill Gates y vamos a hablar y me va a financiar este maravilloso proyecto que traigo, o tal vez una hipomanía que es un poquito más aterrizado, pero que de todas maneras traes en la cabeza un plan o algo que te revoluciona y que tengo que terminarlo, como estabas comentando, tal vez este business plan, y no, y se queda ahí, ¿o qué? Te deprimes cuando no ves la realidad de que no es por ahí? ¿O cómo es ese detonador para manía y depresión? los detonadores generalmente suelen ser algunos eventos médicos, una cirugía, ahora el COVID puede ser Sí. uno de los detonadores, infecciones, o otro problema médico donde, por ejemplo, tienen que ponerme corticosteroides, que son los derivados de cortisona, que Ujú. pueden modificar el estado de ánimo, algunos antirretrovirales, ahora que hacían ahí el comentario, algunos antiparkinsónicos, esos me pueden virar y me pueden cambiar. Y bien decías tú lo difícil de diagnóstico. El promedio mundial de que alguien pisa por primera vez un servicio de salud mental teniendo de base el diagnóstico de espectro bipolar y se hace el diagnóstico con toda seguridad es 4 años y Uy, eso a nivel mundial, sí, porque todavía no tenemos un bipolarómetro, no hay un examen de claro. sangre, no hay un marcador genético, no hay una resonancia magnética que tenga hallazgos patognomónicos de trastorno bipolar, Sí. hallazgos sin duda de ellos. Y entonces necesitas como médico dar el seguimiento y tener la experiencia clínica de ver a alguien que te cicló cuando menos una vez de un episodio depresivo a un episodio hipomaníaco maníaco. Tenemos algunas escalas que nos ayudan un poquito, pero sigue siendo un diagnóstico clínico y por eso es que hay que acudir. Esta sí es una enfermedad de psiquiatras. Depresión, trastorno de ansiedad, lo pueden atender médicos de otras Sí. especialidades. Trastorno bipolar,
y como tú decías, espectro, por la variedad, Ujú. lo pusieron en el nombre igual que en el espectro autista. No existe una sola forma Sí, de tener autismo o Asperger. No existe una sola forma de tener trastorno bipolar, porque muchos pacientes vienen y dicen, oye, mi jefe en el trabajo sé que tiene trastorno bipolar y yo no estoy como él. Entonces no tengo el diagnóstico. sí. Claro que lo tienes, pero en otra variedad del espectro. ¿Y cómo saber cuándo acudir a pedir ayuda? Que es, o sea, para que no pasen esos 4 años. ¿Cuál es esa de, no, yo creo que sí necesito una evaluación de trastorno bipolar, porque ¿qué? ¿Qué pasa en Yo, mis yo le entornos diría sociales, familiares? Yo le diría a las personas que no les toca a ellos tener la sospecha de trastorno bipolar. A ellos como pacientes les toca tener la queja de tener un episodio depresivo. Ujú. El 66-70% de los pacientes que tienen trastorno bipolar vienen con una queja de un Del episodio familiar. depresivo Ujú. y ya ahí vemos, oye, pues de repente pues te casaste 3 veces el año pasado, algo sonó ahí diferente, Sí, montaste 2 empresas y una tronó, ya algo suena distinto que no es la historia tradicional de alguien con depresión. Y los episodios hipomaníacos o maníacos te los trae el familiar agarrados de las sí. orejas porque son, como se pueden imaginar, muy difíciles de poder soportar, alteran la funcionalidad de toda la casa, el entorno, el trabajo y además ponen en peligro su vida con ese acelere especial que tienen. Ya. También entiendo que son derrochadores, ¿no? O sea, por ejemplo, gastan demasiado, incluso el dinero, y se meten en problemas de dinero que no tienen por estas ideas fuera de la realidad. Se meten en problemas. Tradicionalmente los puntos en los que nos damos más rápido cuenta es en los gastos, en los planes, en el sueño, en las alteraciones del apetito, en alteraciones del cuidado personal, en impulsos, impulsividad en el área sexual, en el área de conducción, en las apuestas, con una variabilidad de sus conductas habituales, porque probablemente diríamos, bueno, todo el que tiene un problema de apuestas seguramente tiene trastorno bipolar. No. No, no tenían este tipo de conductas y súbitamente las empiezan a hacer. Entonces, todas esas áreas que nuestros impulsos me controlan bien, en un episodio de hipomanía o manía, no las puedo controlar. Pero tú como paciente con trastorno bipolar, ¿puedes estar normal en algún periodo o siempre estás cambiando de manía a depresión? ¿O puedes estar funcionando y de repente tienes estos cambios para arriba o hacia abajo? 100%, la mayor parte del tiempo voy a estar en eutimia, en un estado estable, Ok, pero voy a estar desarrollando depresiones o ya. episodios de hipomanía o de manía si no estoy en tratamiento. El tratamiento, y cada vez somos mejores en los medicamentos y Ujú. en los esquemas de terapia para el tratamiento, reduce de manera drástica y dramática la probabilidad de que yo haga Estos episodios. swings. Ujú. Y hay que poner un punto bien importante. A mayor cantidad de switcheos, de cambios entre depresión y hipomanía o manía, vas perdiendo corteza cerebral y pierdes un porcentaje chiquito de capacidades intelectuales. Ay, Por eso tenemos la obligación de a de los controlar. pacientes no tener ciclos, porque eso te incrementa enfermedades neurodegenerativas ya después de los 50, Sí. 60 años. ¿Qué provoca el trastorno bipolar? ¿Qué pasa en esta química cerebral? Que hay subidas y bajadas y obviamente este deterioro cognitivo con estos cambios de estados. No lo sabemos bien, es una causa multifuncional. Ujú. ¿Por qué? Porque hay genética. Si yo tengo un padre con trastorno bipolar, tengo 25% de chance de tenerlo contra el 1.6 a 4% de la población en general. Si mis dos padres tienen trastorno bipolar, mi probabilidad es entre el 50 y el 75%. No es a fuerza, Ujú. pero la base genética pesa. Los eventos dramáticos en la infancia, abusos físicos, sexuales, eh, traumatismos, infecciones del sistema nervioso central, un sistema nervioso central que no está bien llevadito y que ha tenido daño, tiene más probabilidad de desarrollarlo. Y finalmente un desbalance bioquímico, que bien lo mencionabas, el hecho, los que tienen episodios de manía tienen mayores
niveles de dopamina en la sangre. La Ujú. dopamina es lo que me hace feliz y me hace sentir placer. Los Sí, niveles exagerados me hacen hasta alucinar. Y en segundo lugar, la serotonina. La serotonina es la que evita que me deprima. Carencias drásticas de y serotonina. súbitas en serotonina hacen que me deprima. Ok, entonces estamos hablando de química cerebral. Y por último, rapidísimo, antes de irme a una pausa, es hombres y mujeres quienes sufren con mayor incidencia el trastorno bipolar. Si quieres, al regreso, regresamos con eso, querido Edilberto Peña de León, y volvemos con usted, queridos amigos. Estoy platicando con Edilberto Peña de León acerca del trastorno bipolar. Él es neuropsiquiatra. Y este tema que te preguntaba antes de irnos a la pausa, querido Edilberto, sí tiene más probabilidad o tiene más incidencia por género, hombres o mujeres. ¿Qué? ¿Y qué edad es como el pico de presentación o puede darse desde chavitos? En la mayoría de todos los trastornos del estado de ánimo, depresiones, distimias, que son las depresiones crónicas, incluso algunos de los trastornos de ansiedad, la predominancia siempre es de 2 a 3 a 4 a 1 hacia el género femenino Ujú. por los temas de fluctuaciones hormonales y Hormonales, sí. retos hormonales. El debut de tema hormonal en la adolescencia y la adultez joven es un punto de riesgo. Cada ciclo menstrual y el periodo premenstrual suele tener también ahí un tema importante, y el climaterio es otro reto importante en cuanto a estas patologías. Y la edad, el debut tradicional es en los hombres Ujú. entre los 15 y los 25 años. Ok. Los hombres debutan un poquito antes y las mujeres entre los 20 y los 25, 30 años. Pues imagínate vivir así, o sea, sí es un tema que hay que tratarse, pero creo que aquí hay otro problema que cuando se habla de psiquiatra, la gente dice, es que pues no estoy loco, y perdón el usar esta palabra, pero así se habla. Y yo creo que también atrasa el que pueda solicitar ayuda porque dicen, ¿por qué voy con un psiquiatra, no? Eso es para los locos, aunque son los médicos de las emociones y estas hormonas que nos controlan, estos neurotransmisores que nos controlan cuando hay un desequilibrio, pues necesitamos ayuda. Por eso yo era muy claro al momento que hablabas de los datos de alerta. Sí, No le toca a la gente andar dilucidándose. Abajo de todo esto tengo un trastorno bipolar. Si mi estado de ánimo altera mi funcionalidad de una forma significativa que no se me quita echándole ganas, porque sí. la mayoría tenemos algo de Échale sentido ganitas. común, Ujú. y si me siento malito y le echo ganitas y estoy bien, pues puede que ahí la lleve, pero si le echo ganitas y no estoy bien, ya es un marco en el cual, como en cualquier otra especialidad, Claro. debo de buscar al experto en el área. Si yo tengo acidez estomacal y no se me quita con un antiácido que yo acostumbro y eso me perfora la panza y me hace despertarme en las noches, voy a ir al gastroenterólogo. Sí, Ese es parte del estigma que tenemos que quitar en cuanto a la así es. psiquiatría, que no quiere decir que a fuerza estés loco, a fuerza te vamos a medicar. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico y una evaluación. Así es. Y ya el tratamiento va a depender de este gran espectro de cómo esté tu caso en especial. Aquí no hay recetas de cocina, que eso es bien importante, pero sí que se presten a buscar ayuda, ¿no? Sí, y menos que en otras patologías, en el trastorno y en el espectro bipolar, no hay un tratamiento fijo, no hay una googleada rápida Exacto. y que yo pueda descubrir el medicamento maravilloso que va a funcionar. Eso no pasa, porque como se pueden imaginar, hay muchas fases. Ujú. Puedo tomar el paciente en diferentes fases químicas, bioquímicas Sí, del de su cerebro. padecimiento, Ujú. y el tratamiento tendrá que ser mucho. Yo te diría que de mi consulta son los pacientes en los que más hago modificaciones de tratamiento, y esto es derivado de todos estos cambios químicos. Ujú. Aquí sí es muy responsable, y tengo que señalar de forma principal que los pacientes de toda la psiquiatría que tienen más riesgo de presentar un intento de suicidio, un suicidio Sí. consumado, son los pacientes portadores de espectro bipolar. Esto es bien importante. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer a David Silvetti, que murió Ujú. hace muchos años, y Sí, lo tratábamos en un conjunto porque era para desgaste de energía y bueno, lo conocí en persona, lo tratábamos en la parte de rehabilitación para desgaste energético junto con su psiquiatra y bueno, y acabó en suicidio por un pero trastorno bipolar. Ujú. si ves estas biografías, Sí. la biografía de David Silvetti es increíble porque
era el mandón de la fiesta durante 2 años y Ujú. tenía las rodillas deshechas y seguía toreando y no le Sí, importaba y lo cornaban un fin de semana y al fin siguiente estaba toreando y de repente desaparecía 2 o 3 años, que eran cuando eran sus episodios ya, depresivos, y entonces no había poder humano que lo sí, sacara de la cama. Esa es un poco la historia. sí, Hay un libro que se los recomiendo que se llama Marcados por Fuego, que lo escribe una psiquiatra, Kay Rayfield Jameson, que ella es portadora de trastorno bipolar y habla de una tesis que hace poquito publicaron un artículo de investigación acerca de la genialidad de los bipolares. claro. Este empuje de las fases maníacas, hipomaníacas, hace que logren cosas que a veces los demás Increíbles. no podemos Sí, hacer. pero no podemos vivir con esa fluctuación de estados de ánimo. Querido doctor Edilberto Peña, gracias como siempre por acompañarnos y siempre por tu información tan precisa, concisa y conceso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias a usted que nos acompaña. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.